Este ejercicio dice así. Escriba la ecuación de la elongación de un movimiento armónico simple y comente el significado físico de las magnitudes que aparecen en dicha ecuación. Un bloque de masa m igual a 0,4 kilogramos desliza sobre una superficie horizontal sin rozamiento sujeto al extremo de un muelle horizontal de constante elástica K igual a 10 newton partido metro. Cuando pasa por la posición de equilibrio del sistema masa-muelle, lleva una velocidad v0 igual a 1 metro partido segundo. Nos pide en el apartado B calcule la frecuencia y la amplitud de las oscilaciones de la masa m y apartado C determine la posición del centro de m en función del tiempo x de t a partir del instante t igual a 0 en que pasa por la posición de equilibrio, x igual a 0, moviéndose hacia la derecha, y represente gráficamente x de t para dos periodos de oscilación. Bien, el apartado A es una pregunta teórica. Como siempre os recomiendo que miréis el libro y los apuntes de vuestro profesor. De todas maneras, yo os he hecho aquí una redacción de una posible respuesta a esa pregunta. Dice así. La ecuación de la elongación de un movimiento armónico simple es x de t igual a a por el seno de omega t más phi o x de t igual a por el coseno de omega t más phi prima, donde a es la amplitud del movimiento, mide el máximo valor de la elongación, esto es, el máximo desplazamiento de la posición de equilibrio. Sus unidades son las mismas que las unidades de la magnitud oscilante. Omega es la frecuencia angular del movimiento. Mide la rapidez de las oscilaciones. Sus unidades son radianes por segundo a la menos 1 o segundos a la menos 1. Se relaciona con el periodo, que es el tiempo en completar una oscilación, y con la frecuencia, número de oscilaciones por unidad de tiempo, mediante estas relaciones. Omega es igual a 2pi entre el periodo, donde el periodo se mediría en segundos, y omega es igual a 2pi por la frecuencia, donde la frecuencia se mide en segundos a la menos 1 o en hercios. En cuanto a phi y phi' son la fase inicial o desfase inicial del movimiento. Se mide en radianes y sirve para ajustar las ecuaciones a los valores de la posición y velocidad iniciales del movimiento. Bien, vamos ahora al apartado B. Para el apartado B nos dice calcule la frecuencia y la amplitud de las oscilaciones de la masa m. Bueno, en un sistema masa-muelle, sabemos que omega, la frecuencia angular del movimiento, es la raíz de K, la constante del muelle, dividido entre la masa m. Entonces, en nuestro ejemplo nos dice que K son 10 newton partido metro, la masa m es 0,4 kilogramos, por tanto nos quedaría la raíz cuadrada de 25 o lo que es lo mismo 5 radianes por segundo elevado a menos 1. La frecuencia f de las oscilaciones se relaciona con omega, como hemos escrito anteriormente, por la relación omega igual a 2pi por f. Entonces, de aquí podemos despejar la frecuencia f como omega dividido entre 2pi. Esto nos daría como resultado 5 radianes partido segundo dividido entre 2pi radianes, 5 entre 2 por pi, sería igual a 0,7957, o sea, 0,796 o 0,80 si queréis redondear a dos decimales, yo lo voy a redondear a 3, hercios o segundos a la menos 1. En cuanto a la amplitud de las oscilaciones, lo tenemos que hallar a partir de la relación que nos dan aquí para la velocidad cuando pasa por la posición de equilibrio. Nosotros sabemos que la velocidad en función de la posición o elongación, la velocidad dada o viene dada en función de la posición, viene dada en función de la posición,
por v es igual a más o menos omega raíz cuadrada de a al cuadrado menos menos x, la posición, al cuadrado. Como v de 0 metros, según el enunciado, cuando pasa por la posición de equilibrio, x valdría 0, es igual a 1 metro partido segundo, tendríamos que 1 es igual a más omega, ya que la velocidad es positiva, cogemos el más, por la raíz de a al cuadrado, que no es ni más ni menos que a. Omega era 5 radianes partido segundo, por tanto 1 es igual a 5a. De aquí despejamos automáticamente la amplitud, sería 1/5, esto es 0,2 metros. Ya tenemos, por tanto, la frecuencia y la amplitud de las oscilaciones. En el apartado C nos pide determine la posición del centro de M en función del tiempo, x de t, a partir del instante t igual a 0 en que pasa por la posición de equilibrio x igual a 0, moviéndose hacia la derecha, y represente gráficamente x de t para dos periodos de oscilación. Vamos a ver, yo voy a partir de que x de t es igual a por el seno de omega t más phi. Lo podía haber hecho con seno o coseno, indistintamente he elegido el seno. Entonces, la velocidad v de t, que es la derivada de x de t con respecto del tiempo, vendría dada por a omega coseno de omega t más phi. Sustituyendo por los datos iniciales, para t igual a 0 segundos, x es 0 metros, v es 1 metro partido segundo, tendríamos que la amplitud, que es 0,2, por el seno de phi, ya que el tiempo es 0, omega por 0 nos daría 0, entonces la amplitud 0,2 por el seno de phi es igual a 0. Y además la amplitud 0,2 por omega, que era 5, por el coseno de phi es igual a 1. De aquí vemos que el seno de phi es igual a 0 y el coseno de phi es igual a 1, ya que 0,2 por 5 me daría 1. Conclusión, el ángulo phi sería de 0 radianes. Así pues, ya tengo todos los datos para escribir la posición en función del tiempo. Sería x como función del tiempo igual a la amplitud, que es 0,2 metros, por el seno de omega, que es 5 por t, más 0, o sea, seno de 5t. Unidades de la posición, metros. En cuanto a la gráfica para dos periodos, lo primero que voy a hacer es hallar el periodo. El periodo se relaciona con la frecuencia, como que el periodo es el inverso de la frecuencia, 1 partido f. O sea, 1 entre 0,796, lo que nos daría, la cuenta la voy a hacer con todos los decimales, ¿de acuerdo? Para volver a redondear después, no borré de la calculadora el dato de la frecuencia con todos sus decimales, y el periodo me da 1,2566, o sea, 1,257 segundos. Si quiero representar la posición como función del periodo, lo que voy a hacer es colocar aquí unos ejes. Me pide que lo haga para dos periodos. Entonces voy a hacer aquí una serie de marcas. Aquí en medio. 4 marcas serán un periodo, entonces tengo 1, 2, 3 y 4. Tendría aquí t dividido entre 4, t dividido entre 2, 3t dividido entre 4, t
t más t dividido entre 4, que es 5t dividido entre 4, 3t, no, perdón, 3t, no, 3t dividido entre 2, quería decir, 3t dividido entre 2, 7t dividido entre 4 y 2t. He preferido ponerlo en función de t, he preferido ponerlo en función del periodo t y ahora indicar lo que vale el periodo t en la gráfica a estar poniendo esos valores con los segundos ahí con los decimales, ¿de acuerdo? Entonces lo que yo sé es que cuando esté en t partido 4, como se movía en sentido positivo, la posición será igual a la amplitud, o sea, 0,2 metros. Voy a poner incluso aquí 0,2. Esto iría en metros y el tiempo en segundos. Y cuando esté en 3t partido 4, estará en menos 0,2. Menos 0,2. Para t partido por 2 y para 2t, estará en la posición de equilibrio, o sea, en x igual a 0. Cada t segundos pasa por la posición de equilibrio porque completa una oscilación, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver, voy a poner esto más arriba porque si no la gráfica no me queda muy simétrica. El 0,2 estaría más bien por aquí. Bien, pasaría por ahí. Pasaría por ahí. Y así sucesivamente. Bueno, y es simplemente unir, ¿de acuerdo? Unir estos puntos. Sabemos que tiene forma de seno, ¿de acuerdo? Entonces los vamos uniendo y automáticamente tenemos la gráfica de las oscilaciones. Un segundo, aquí no estaba aquí arriba. Me he equivocado, está aquí abajo, evidentemente. Estaría aquí abajo. Y ya tendríamos hecha la gráfica de las oscilaciones para dos periodos completos, ¿de acuerdo? Un periodo se cumpliría aquí y el segundo periodo se cumpliría aquí. Y con esto, amigos, ya tenemos resuelto este ejercicio.